Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, pues siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de la silla del director Ulises Porra, que ha dirigido la película Bajo el mismo sol, que ya tenemos en cines, ya la tenemos ahí recién estrenada en las salas. Ujú. Ulises, bueno, para que le conozcáis un poquito, saltó a la palestra sobre todo, o por lo menos yo le pude conocer un poquito más con Carajita, que fue una película dirigida con Silvina Snyder y que ganó una mención especial en el Festival de San Sebastián. Ujú. Y ahora nos trae, pues, Bajo el mismo sol, que es una película ambientada en 1819, en el Caribe colonial, donde un joven heredero español intenta montar una fábrica de seda en la isla de La Española. Bueno, la película se presentó en el Festival de Toronto y en la sección oficial del Festival de Sevilla, entre otros muchos festivales. Y bueno, pues bienvenido Ulises, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por darme lugar en esta entrevista. Bueno, bueno, la primera pregunta que surge siempre es ¿por qué te interesa esta historia y de qué manera te ha podido influir haber residido tantos años en Latinoamérica, ¿no? Que tú has estado allí. Ujú. No sé si eso ha influenciado mucho a la hora de decidirte Sí, a hacer esta sí, película. sí, sí, claramente, sí, sí, sí. Bueno, es cierto, yo he vivido muchos años en Argentina y de ahí tengo, bueno, ahí formé mi familia y tal. Y ahí empecé en el cine a trabajar primero en el equipo de arte en distintos departamentos y finalmente a filmar con Silvina. Hicimos nuestra primera peli Tigre, que es argentina, y después Carajita, que es dominicana y argentina. Y en este tiempo sí, yo me he sentido cada vez más ligado con Latinoamérica y con cada una de sus causas, digamos, ¿no? Con la causa de Argentina, también más tarde con la causa del Caribe, habiendo hecho Carajita y conociendo un poco más la región. Yo soy un enamorado de Latinoamérica. Antes también estuve en México, antes de vivir en Argentina. Entonces, eh, y al mismo tiempo, bueno, también uno es de donde es y hay como, ¿no? Siempre una cierta nostalgia de ciertas cuestiones y tal. Entonces, como mezclar los dos sentimientos, ¿no? Esta especie de tierra de nadie, por un lado, y al mismo tiempo dos tierras, ¿no? Es algo que sí que usé, digamos, ese sentimiento para inspirarme para hacer esta película que Ujú, tiene un protagonista, bueno, es criollo, pero hijo españoles, ¿no? ujú. Y entonces, bueno, me sirvió también para hacer mi primera coproducción con España y meter un piecito. Así que sí. Pero bueno, yo reivindico mucho el revisionismo histórico desde un punto de vista, yo fui educado aquí en España y bueno, y al estar tanto tiempo allí afuera, empiezas a ver las cosas con otro prisma. De hecho, bueno, ahora ha vuelto a la actualidad un poco todo el tema del colonialismo en esa visita que hizo Ayuso en México, toda esta historia, ¿no? Aquí se ha vuelto a hablar mucho de ese tema. ¿Tú crees que esta película apoya un poco tú lo dices, ¿no? También ese revisionismo, ese que veamos este tema con menos romanticismo, vamos a decirlo así, ¿no? Como se ha trasladado en muchas ocasiones y de una manera mucho más realista o por lo menos consciente de lo que pasó por allí. Sí, a mí me parece que es justo revisar, ¿no? La historia, no solo el colonialismo, sino la historia en general. Hay que siempre darle como vueltas, ¿no? Es un prisma que hay que tratar de ver por varios lados. Y, a ver, yo creo que hay gran parte de la población digamos, que entiende que la conquista de América, bueno, tiene sus claroscuros y que lo pueden ver como cierta óptica. eh, para muchos es el mayor genocidio de la historia, digamos, ¿no? Y no se puede negar las barbaries que se cometieron. Así como no se puede negar tampoco que hay gestas interesantes y personajes muy interesantes dentro de, de ese movimiento y con razones que hoy no son imposibles de comprender, pero tal vez en la época no lo eran tanto, ¿no? Entonces, em, pero yo creo que bueno, al menos la gente que me rodea a mí, conozco mucha gente que tiene un espíritu crítico a la hora de acercarse a esa época. También es cierto que hay otra cantidad de gente que lo ve solamente desde una perspectiva celebratoria y para mí
es un poco corta. Puedo entender cierto orgullo, ¿eh? Y cierto orgullo en ciertas poblaciones, ¿no? Que dices que donde nació tal persona y bueno, y tienen, hay algo de la mística, de los cuentos, ¿no? Que se van trasladando entre generaciones, que yo tampoco soy nadie para juzgarlo, pero sí que si uno quiere salirse de ese folclore y tener como un poco de conocimiento y hablar de historia y pensar en historia, tiene que tener un espíritu más crítico. Si no me equivoco, esta historia no está inspirada específicamente en unos hechos reales, ¿no? Pero imagino que sí ha habido un gran trabajo detrás de documentación porque además se ve reflejada en la película. La verdad es que es una chulada verla, no solo por la historia en sí, sino por cómo retrata esa época, bueno, muchas cosas, muchos detalles que a mí la verdad es que me gusta mucho y además a la gente que le pueda gustar la historia lo va a disfrutar muchísimo, aparte de la historia en sí misma, ¿no? Entonces... No sé qué te reveló a través de ese proceso de documentación. No sé si hubo algo que te sorprendiera, alguna revelación que dijeras, oye, Sí. pues esto no lo había pensado yo que hubiera sido así. No lo sé. Sí, 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 muchas revelaciones tuve. Yo no soy una persona muy, no me considero un arqueólogo a la hora de escribir, soy bastante fabulero, no sé si está bien esa palabra, pero me gusta fabular y a la mínima que tengo una excusa, bueno, pues ya invento. Pero sí que es verdad que para este proyecto sí que hice como toda una parte de investigación. Em, y me la pasé muy bien, la verdad, porque yo venía de filmar Carajita. La, la, la primera idea que tengo, medio germen de este proyecto, la tengo todavía ahí filmando, terminando de filmar la película de Carajita y con la firme idea de volver a la isla. O sea, yo me enamoré, me parece que el Caribe, bueno, es un lugar con una mezcla, una cantidad de matices históricamente tan relevante que, bueno, no, yo quería volver y quería hacer una película de época. Entonces me compré una serie de tochos de Fran de Moya Pons, que es un historiador dominicano vivo, debe ser el historiador más importante ahora mismo en Dominicana, y también otros de Juan Bosch, que fue un historiador que fue presidente de la República en los 60 los 70 no me acuerdo bien, con un matiz mucho más de izquierdas. Y me empapé a leer, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Cuando coges un tema y le empiezas a dar vueltas, y entonces revelaciones tuve, eh, mismo de la época en sí, que es una época muy especial ahí. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que Haití había invadido la parte dominicana de la isla durante 20 años. Y eso sucede un año después que la película. O sea que cuando mi película termina, falta poco tiempo para que Haití, el primer país libre por mucho de Latinoamérica, invada con un ejército de negros, de hombres negros, la parte dominicana de la isla, cosa que duró 20 años. Y bueno, esa es una revelación. Matices que me sirvieron para escribir, por ejemplo, la idea de escasez, la idea de que ese periodo histórico antes de la invasión lo llamaban la España boba, porque España había abandonado la colonia, se la había cedido a Francia por un tratado, porque le interesaban otras tierras. Y Francia tampoco estaba interesada en ese momento en hacerse cargo. Entonces quedó como abandonada por las metrópolis, abandonada en el sentido institucional, ¿no? Entonces, la gente, como bueno, el arzobispo, los distintos eh, eh, dirigentes, ¿no? Que podía haber ahí, bueno, se sentían abandonados, no llegaban mercancías, no había barcos, no había, aunque tuvieras dinero, no lo podías gastar en nada, entonces eras pobre igualmente, ¿no? De bueno, todos estos matices o de cómo hablaban o que los hice servir, que me interesaron mucho, me incentivaron la imaginación, sí. Te he leído en alguna documentación y me corriges, si me Sí, equivoco, que pese a ambientarse la película en el siglo XIX, que los personajes como que tienen cierta conexión con el presente o que tú de alguna manera los conectas con el presente. No sé sí, sí. en qué sentido lo... Bueno, con el marco y el problema que ellos al que se tienen que enfrentar claramente es de época, ¿no? Y materialmente están sujetos a la época de la película. Pero sí que los conflictos internos, que al final es de lo que va la película, porque es una peli de personajes, son modernos, para mí son muy modernos. En particular el de Lázaro, que me parece a mí es el personaje
más complejo, digamos, el que más trabajo me llevó y donde estaba la apuesta fuerte de la película, que tiene tiene un conflicto para mí absolutamente moderno, ¿no? Y actual, es un hombre que vive entre la expectativa de reconocimiento y de ser y de ocupar un lugar, que para mí es la fiebre que nos invade hoy en día, la apariencia, ¿no? El llenar ese lugar, ser visto y ser reconocido por encima de la capacidad real que uno tiene, ¿no? O incluso el deseo más interno, el fuero, ¿no? Más humano que hay adentro de uno. Bueno, en ese quiebre es donde vive Lázaro, y creo que es un dilema más actual que de la época, ¿no? Que seguramente también, pero seguro que se llevaba no necesariamente de la misma manera. Y entonces yo quería usar todo ese contexto, pero para contar una historia que pudiera resonar hoy, ¿no? Mm. Bueno, los tres protagonistas que están muy bien, los tres, la verdad. Hablamos de la actriz taiwanesa Valentina Senbu, que Ujú. además ha recibido algún premio por este papel Sí, en alguno de los festivales. un par de premios, sí, sí, sí. Eh, Está muy bien ella. Mm. David Castillo, que le conocemos mucho aquí por su papel en la serie Aida, pero que también ha hecho luego carrera y está haciendo unos trabajos muy interesantes. Bueno, un divino, Y, sí. y el actor haitiano-dominicano, ¿no? Jan Jan, Ujú. que bueno, que también a mí me gusta mucho ese personaje, la verdad, me parece Ya, muy interesante. Él y sus gafas me gusta mucho, sí. esas metáforas que hay un poco con eso. Ajá. Eh, pero bueno, quería preguntarte, porque son tres actores como muy distintos, de tramas muy distintas, de países muy distintos. ¿Cómo llegan a esta película y qué te aportaban a ti para transmitir lo que querías hacer en la película? Bueno, los tres me aportaron cosas muy distintas. Es verdad, la fase de casting fue muy caótica porque no había dinero todavía. O bueno, o había un poquito de dinero, lo justo para yo poder viajar yo, ¿sabes? Y ver a tres, cuatro personas en Madrid. Y yo estaba en Argentina entonces. Lo mismo cuando fui a Dominicana, estuvimos buscando dentro de la comunidad china, que hay una comunidad importante ahí en en Santo Domingo. Pues también fui 3 días y empezamos a ver a mujeres chinas así, a buscar por ahí, por el mercado. Y bueno, David, mira, yo no había visto a Aida en mi vida, entonces no, yo no sabía la relación que tenía con esta serie David. Apareció alguien me lo nombró y vino a ese casting medio improvisado y hippie que hice en Madrid. Y él venía bajado de un avión absolutamente trasnochado, y fue muy divertido, me sorprendió, o sea, hizo un poco lo que quiso, entonces me sorprendió bastante. Y, y bueno, le hice como un par de pruebas, un par de días más por Zoom, porque claro, yo ya no estaba ahí y tal. Y me fue convenciendo y hay algo en él, es una persona, pero muy buena persona, aparte que muy talentoso pero tiene como una cercanía, o sea, genera mucha empatía. Cualquier persona que lo conoce, que está cerca, lo quiere mucho enseguida. Es mi caso también. Y me parecía que para un personaje tan ambiguo como Lázaro y que hace cosas, digamos, por las cuales cualquiera de nosotros podría hartarse de él rápidamente, eh, tener a alguien que tenía como esa cierta calidez, ¿no? Y una cierta candidez que le daba él también, ese toque, que fue un poco lo que me sorprendió, que pensé que podía funcionar. Y así fue, bueno, eso creo que le aportó él y creo que está muy bien. Y después, eh, bueno, Valentina, que es nacida en Taiwán, pero muy chiquita vive en Dominicana, habla castellano como tú, como yo, o bueno, como cualquier dominicano. Em, Ella, bueno, es una mujer que trabaja en una tienda ahí en el barrio chino, y no sé qué, tiene 3 hijos, nunca había hecho nada de actuación ni nada de esto. Y la verdad que apareció y fue demoledora, sí, en su caso fue como eso de dices, ah, pum, o sea, como una aguja en un pajar, en unas sesiones de casting que no estaban siendo fáciles, porque la verdad que no encontrábamos, era muy específico, era muy difícil, y ella fue como, ah, ok, listo, ya está, ya no quise ver a nadie más, fue como medio... Y Yan Yan yo lo había visto
Como tú dices, es haitiano, pero criado en Dominicana y viviendo en Canadá. Un tipo muy culto, ha viajado mucho, ha hecho muchas cosas muy distintas. Y yo a él lo había visto en una película muy buena dominicana que se llama Carpinteros, de José María Cabral. Muy buena, haciendo un papel buenísimo. Y, hostia, me impresionó. Entonces le hice unos castings a distancia y tal. Con cierta duda, con ciertas dudas, porque viste que sin verlo físicamente no era, sin verlo siquiera una vez, y bueno, lo acabé invitando a hacerlo y la verdad, muy bien. Y los tres muy comprometidos, fue un rodaje muy difícil para ellos, se les exigió mucho a todo el equipo en realidad, ¿no? Un rodaje salvaje, así como se ve en la película. Las condiciones eran extremas, estábamos en mitad de la nada, y ellos lo dieron todo, así que yo feliz con los tres. O sea, que fue un rodaje difícil, ¿no? Complicado por la naturaleza, por el entorno, por el clima, por, no sé, Sí, sí, sí. Fue un rodaje supongo. trance de estos, ¿no? Que dicen, o sea, estábamos todos. El problema es que el río que buscábamos era muy particular. Narrativamente era importante que tuviera un cierto caudal, pero que fuera navegable también. Entonces necesitaba una serie que se pueda perder, algo que tiras adentro del río y que al mismo tiempo pueda arrastrarte, ciertas cuestiones. Eh, y nos costó mucho encontrarlo. eh, y de hecho solo vimos uno que sirviera, que era este, y estaba muy apartado, estaba como a 6 horas o más de Santo Domingo, en mitad de la isla, en la montaña, de muy difícil acceso, y bueno, al principio fue como, estamos locos, ¿cómo estamos haciendo esto? O sea, no había un pueblo a 20 minutos de 4 casas, ¿no? Y le ocupamos las casas al pueblo, fue medio este tipo de salvajada, pero estuvo muy bien, muy divertido. Bueno, y ahora ya que, ya para terminar un poquito la entrevista, ahora que ya está en los cines, ya lo puede ver la gente bajo el mismo sol, lo Ujú. recordamos. ¿Ya estás pensando en nuevos proyectos? ¿Estás más focalizado todavía en llevar la película por diferentes sitios o ya estás eso, No, pensando en yo otras hace rato cosas? ya que estoy, yo termino de montar y ya me pongo a otra cosa. Tengo varias cosas, todas aquí en España, ahora vivo aquí con mi mujer y mis hijas y sí, tengo dos largos, uno más avanzado que el otro y también a una serie que estoy tratando de mover, nada, remándola, ya sabes, Sí. remando. Pero Bueno, es bien, que bien, sí, sí, estoy con cosas, claro, sí, sí, sí. sacar proyectos no es fácil, lleva No, su no, tiempo. O sea sí, sí. que eso lo sabemos de muchas veces que hablamos con vosotros, con los directores, con actores, con productores, todos te dicen el drama que es Es un negocio conseguir sacarlo. es un negocio para gente loca, muy, muy terca, muy obcecada, ¿sabes? No, yo creo que la diferencia es esa, ni es el talento ni nada, es como la terquedad, claramente, sí, sí. Sí. Pero bueno, Bueno, pues nada, Ulises, que muchísimas gracias, que mucha suerte para Bajo el mismo sol, que lo merece, que gracias. ojalá lo vea mucha gente. Ya he visto que se va a estrenar en España, se ha estrenado no sé si he contado así 15 o 20 salas, pueden ser, más o menos. Creo, lo último que me dijeron eran 19 copias y estamos esperando otras noticias. Pues sí, varias ciudades y tal. A ver, sí, ojalá vaya la gente. Ahí Eh, estamos. Yo te digo, no soy de un poco suelto, la verdad que suelto, digo, me ofrezco a hacer todo lo que haya que hacer y tal, pero no hago números. Pero sí que, bueno, estaría guay que saber que la gente que se pueda ver la película, que para eso se hacen. sí, claro, que tenga visibilidad. Sí, sí. Pues nada, pues eso, muchísima suerte Ulises en este y en otros proyectos que ya estás con ellos y nada, que espero volver a verte otro día pues para hablar del siguiente, que yo estaré Ok. encantado. Bueno, bueno. Oye, pues gracias por nada, por la charla y por divulgar la película, ¿eh? Te agradezco mucho. Gracias. Venga.